Al filo de la intriga. Testimonios creíbles de viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo han sido por muchos años una de las grandes metas de la humanidad. Ya sea para aprender del pasado o para tratar de evitar errores fatales que afecten el futuro, el viaje a través del tiempo hasta ahora sigue siendo un proyecto casi imposible en la práctica, pues hasta ahora no hay máquinas o experimentos que brinden esta capacidad a la humanidad. Sin embargo, cada vez más aparecen más personas que afirman haber viajado en el tiempo, y afirman que esa capacidad de saltar por épocas no solo es posible, sino que la tecnología para hacerlo ya existe, pero que no ha salido a la luz pública. Y los siguientes son 5 testimonios que hacen creer que los viajes en el tiempo ya son posibles. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Número 1. El viajero del año 2169. Jack Bestrom fue un hombre de 64 años, que no hace mucho en Estados Unidos levantó una enorme polémica al declarar públicamente que venía del año 2169. Decía que había participado en unos experimentos en los que se había intentado viajar a través de distintas épocas, y que de hecho habían llegado a funcionar. Sin embargo, su testimonio solo no valía, así que mostró evidencia gráfica. En su teléfono móvil tenía fotos de la futura ciudad de Las Vegas y definitivamente, todo era muy diferente. Mostraba imágenes de edificios más altos, autos que podían volar, y espesas nubes que cubrían todo el cielo gracias a la contaminación de la atmósfera. Añadió que para el 2169 ya habría contacto con extraterrestres, los cuales tendrían gran presencia en América y Asia, pero que a pesar de ello convivirían pacíficamente con los humanos. Dijo que para esa fecha ya habría ocurrido una tercera guerra mundial, en la que prácticamente todos los países participarían, ya sea directa o indirectamente. Cuando le preguntaron cómo sabía todo esto, dijo que llegó al 2169 por accidente. Dijo que su misión principal era recuperar el prototipo de una supercomputadora creada en el 2018, para llevarla al año 2022, pues la supercomputadora en ese año se había descompuesto. Sin embargo, en plena misión, llegó por accidente al año 2169, y logró tomar todas las imágenes que mostró a la prensa. Por supuesto, los escépticos dicen que Jack Bestrom es un completo fraude, pero lo cierto es que solo el tiempo lo dirá, y quienes vivan en el año 2169 son los que podrán desmentir o confirmar esto. Pero si todo lo que dice Jack es cierto, entonces van a ocurrir cosas muy graves en el futuro. Número 2. Sergei Poromanenko. Año 2006 en la ciudad de Kiev, Ucrania. Un hombre aparece de la nada con ropa andrajosa y vieja, llevando con él una cámara fotográfica muy antigua, mientras preguntaba a los transeúntes en qué época se encontraba. Una persona con tales pintas, sin dudas no pasaba desapercibido, por lo que las autoridades lo retuvieron y registraron sus pertenencias, solo para hallar una tarjeta de identificación que mostraba que su nombre era Sergei Poromanenko, y confirmaba que había nacido en el año 1932, lo cual era demasiado desconcertante ya que el hombre, de hecho, era bastante joven. Para poner de ejemplo, alguien que hubiera nacido en 1932 y que lograse estar vivo en el 2006, tendría que tener 74 años para ese entonces, pero el hombre de Kiev estaba en la cúspide de su juventud. Otra cosa extraña que hallaron además de esa tarjeta de identificación, fue una grabación de radio que databa de 1960, que luego de examinarla, no era una copia ni una falsificación. En esa grabación, Sergei había sido invitado a una especie de entrevista de radio, para hablar de un futuro que supuestamente él había presenciado. Al parecer, ese futuro sería la época moderna posterior al año 2000, es decir, la época en donde fue retenido por las autoridades ucranianas. En esa entrevista, afirmó que dentro de 40 o 50 años, la vida sería más fácil y cómoda,
sin tantas dificultades para sobrevivir como las que había en 1960, fecha de esa entrevista. Dijo que todo se debía a los avances de los científicos que mejorarían la calidad de vida humana. Lo más extraño es que en los años 60, un amigo de Sergei había recibido una postal de él, junto con una fotografía que mostraba la moderna ciudad de Kiev tras de sí, y con una frase escrita por su puño y letra que decía: «Estoy bien, intentaré volver lo antes posible». Esta historia no solo ha sido polémica por la cantidad de detalles que hay involucrados, sino también porque hay muchas evidencias que respaldan el supuesto viaje en el tiempo de Sergei. A él incluso le hicieron pruebas para detectar algún posible trastorno mental que lo señalara de demente, pero resulta que estaba en sus cuatro cabales. Aunque la historia de Sergei Poromanenko ha sido olvidada, nadie ha podido desmentir al 100% su historia. Pero lo cierto es que lo que dijo en esa entrevista del año 1960 se cumplió, como si de verdad hubiese viajado en el tiempo. Número 3. De pobre a millonario en solo 2 semanas. Esto ocurrió en Estados Unidos en el año 2003. En poco tiempo, se hizo famosa la historia de Andrew Carson, un hombre que en solo 2 semanas se había vuelto rico al amansar una fortuna de $350 millones, simplemente haciendo varias inversiones que resultaron ser exitosas. El problema es que estas inversiones eran increíblemente específicas y no fueron precisamente pocas, sumando un total de 126 proyectos en los que invirtió dinero. Un caso tan repentino de éxito a todas leguas huele a fraude, así que el FBI se involucró. Cuando interrogaron al hombre, este confesó que sabía dónde y cómo debía invertir el poco dinero que tenía, ya que aparentemente venía del año 2256. Dijo que sabía qué negocios de inicios del segundo milenio serían rentables y cuáles fracasarían, y que no resistió la tentación de hacer un viaje intertemporal para amansar una fortuna asegurada en el 2003, pues ya sabía la fórmula del éxito. Ni el FBI ni nadie cuerdo creería fácilmente esta historia, por lo que mantuvieron al hombre en prisión por al menos un mes mientras las autoridades investigaban. Resulta que no hallaron ningún registro de él de antes del 2002, como si el hombre no hubiera existido antes de dicha fecha, pero esto simplemente ampliaba el misterio que giraba en torno a Andrew. Todo acabó repentinamente cuando el 29 de marzo del año 2003, alguien desconocido pagó su fianza de al menos $1 millón. Se suponía que Andrew debía reunirse con su abogado luego de su liberación, pero esta supuesta reunión a la que debía asistir fue lo último que se supo de él. Desapareció sin dejar rastro, dejando más preguntas que respuesta en su caso, y nunca más se volvió a ver a Andrew Carson. Número 4. El turista del año 5000. A inicios del año 21, circuló la noticia de un supuesto norteamericano que decía haber viajado al año 5000 en nuestro futuro. Aseguró que en el 2004 había participado en un experimento secreto gubernamental, asociado a los viajes en el tiempo. Le ofrecieron participar, aunque sus especialidades eran más del tipo técnicas y asociadas a maquinaria. El hombre que responde al nombre de Edward aceptó, y dijo haber viajado a la ciudad de Los Ángeles del año 5000. El panorama era desolador, según él, pues la ciudad estaba completamente sumergida en agua. Dijo que los polos del planeta se habían derretido para entonces, sumergiendo la gran mayoría de países del mundo en agua, pero aseguró que para entonces la tecnología sería lo suficientemente avanzada como para que los humanos pudieran vivir y comunicarse aún estando bajo el agua, por lo que al final, la humanidad estaría forzada a adaptarse a las condiciones del planeta. El supuesto mundo del futuro, al parecer no era tan desolador o catastrófico, pero la humanidad habría de pasar por muchos obstáculos, antes de lograr asegurar su supervivencia a lo largo del tiempo. Número 5. El monje que visitó la antigua Roma. Un monje que vivía en una de las iglesias de la isla San Giorgio. Había pasado gran parte de su tiempo libre en trabajar en una especie de proyecto,
entre muchas comillas, que ayudaría a los humanos a viajar hacia atrás en el tiempo. Este monje tenía un especial interés en la ópera Trieste, que había causado un gran furor en la Roma del año 169 a.C. Obsesionado por lograr viajar hacia dicha época para escuchar con sus propios oídos aquella obra musical, este monje al parecer culminó su proyecto y este habría de funcionar, ya que de pronto se habían hallado testimonios antiguos, que decían haber utilizado ese supuesto proyecto de viaje en el tiempo, para escribir algunas obras o ver a algunos personajes históricos que hacía tiempo habían muerto. Por ejemplo, ayudó a un escritor famoso cuyo nombre permanece oculto, pues según se dice, el escritor pudo asistir a un discurso del mismísimo Napoleón Bonaparte. Curiosamente, ya en el año 1972, un periódico hace un reportaje sobre el monje y su proyecto de viaje en el tiempo, en donde se exponía información que el hombre habría aprendido gracias a su capacidad de viajar al pasado, aprendiendo más sobre la cristiandad y la historia de la Iglesia. Hasta el día de hoy la historia no ha podido ser corroborada, pero tampoco desmentida. Sin embargo, uno de los misterios que giran en torno al monje es qué era exactamente lo que le permitió viajar en el tiempo, ya que nunca se especifica bien lo que era, pero hay algo más al respecto. Muchas veces se deja entrever que para viajar por épocas, haría falta una especie de máquina o aparato que manipulara el tiempo y el espacio, pero se insinúa que en el caso del monje no había máquina ni nada artificial, sino que de hecho podía ser algo vivo, o al menos cuya naturaleza estuviese más allá de la comprensión humana. Nunca se dan detalles al respecto, pero este es uno de los pocos casos en los que puede que para lograrlo no hiciese falta construir nada, pero no se sabe qué o quién podría haberle dado al monje la capacidad de viajar por el tiempo. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.